Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Comenzamos entonces con el tema número 7 el día de hoy, con Historia Universal. Vamos a ver lo que es la Revolución Rusa. Bien, veamos entonces con referente a este tema de acá. Muy bien. Sí, ya. Estamos emitiendo unos compañeros un ratito, chicos. Un ratito, por favor. Un ratito, un ratito. No me corten. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Un ratito, un ratito. Dejar la base 3, Muy bien, chicos, comenzamos entonces, comparto pantalla. Bien, a ver, comenzamos entonces con el día de hoy. A ver, un ratito, no sé, creo que no. Ya, ahora sí, ya estoy en pantalla. Muy bien, chicos, vamos a comenzar. Hoy día la Revolución Rusa. Vamos con la parte de la introducción. Dice así, uno de los acontecimientos que marcó el destino de la historia mundial en el siglo XX fue sin duda el establecimiento del Estado socialista en Rusia en el año 1917, suceso que influyó decididamente en el devenir histórico mundial, logrando que dicho sistema económico, político y social compitiera con el capitalismo con la por la hegemonía mundial a lo largo del siglo XX, hasta el año 1991, año de la desmembración de la Unión Rusa Socialista. A ver, te comento acá. Hasta el año 1991 no existía Rusia, no existía Eslovenia, no existía Bielorrusia, no existía Chechenia, no existía Letonia, Ucrania, Croacia, no existía, porque esos países que hoy día ya son países, recién en el año 1991 para adelante se comenzaron a formar, a independizar. ¿No? Porque ellos eran estados o provincias o departamentos de lo que era anteriormente la Unión Soviética, la URS, Unión Rusa Socialista, ¿ya? Entonces, eh, en ese tiempo, quien estaba gobernando, el último gobernante de esa URSS era Gorbachev, ¿de acuerdo? Pasado todo ello, adiós la URSS y se formó a lo que es hoy en día Rusia, obviamente dejando a muchos estados más para el lado norte, no, perdón, lado sur de Rusia para ser independiente. Hoy en día por eso entramos a Ucrania, Croacia, Bielorrusia, no, Montenegro, ya, ¿no? Como también desaparecieron otros, como el caso de Yugoslavia y Checoslovaquia, ¿no? A lo que de repente por ahí les gusta el fútbol, van a encontrar de repente que en mundiales existía el país de Checoslovaquia y Yugoslavia, ¿no? Desaparecieron porque se formaron. Hoy en día existe la República Checa, ¿no? Entonces, ya en sí dejaron de ser países, perdón, departamentos para convertirse ya en países mismos, ¿no? Por eso duró tanto tiempo, ¿no? Y el trabajo del socialismo obviamente se sigue manteniendo en la Rusia actual y otros países como el caso de Cuba,
¿no? El caso de Nicaragua, ¿no? En esos países existe, en caso mismo Venezuela, que se maneja de esa manera, ¿no? El pensarismo, la manera como ellos piensan, la misma China también, no, no con fuerza, pero también tienes de pensar, ¿no? Ahora, sigamos. Múltiples factores hicieron posible la construcción de una sociedad socialista en Rusia. El hambre, la miseria, el abuso, la tiranía del zar, sobre todo el desastre que significó la participación del pueblo ruso en la Primera Guerra Mundial. Es decir, si bien es cierto, no tuvo la guerra, la Unión Soviética, el punto de partida de ese tiempo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero sí afectó porque apoyó, obviamente, en contra de Estados Unidos, en contra de los aliados. Estaba a favor de Hitler, ¿no? La Revolución Rusa sepultó el gobierno y abuso autocrático de los ares que gobernaban Rusia desde el siglo XVII, año 1547, y no fue casualidad entonces que la Rusia zarista fuera conocida con el resto de Europa como la cárcel de los pueblos, dando el infinito poder y abuso extremo contra las grandes mayorías, campesinos, obreros, soldados rusos. Veamos entonces los aspectos más saltantes de este proceso revolucionario. Imagínense, la Unión Soviética en ese entonces no era bien visto, ese era como lo peor, era como que el que entraba ahí ya no tenía salida, ¿no? O sea, era ver la crueldad que existía en ese entonces, ¿no? Definición. Es el proceso de las luchas políticas con las el pueblo ruso derribó. A ver, ¿quién está con el audio prendido, por favor? Ok, sigamos. Definición. Ese proceso de luchas políticas por las cuales el pueblo ruso derribó el gobierno zarista de Nicolás II, dinastía Romanov, y luego, el gobierno provisional burgués de Alexander Kerensky, implantando el gobierno socialista dirigido por Lenin en 1917. Antes de Lenin hubo esos dos tipos de zares, ¿no? Obviamente que Lenin no estuvo a favor de ellos y los retiró y los sacó de esos zares. Y él se quedó en el año 1917 al mando de lo que es hoy, lo que era en ese tiempo la Unión Soviética. Causas de la Revolución Rusa. Vamos a ver ambos a los aspectos económicos, políticos, sociales, ideológicos. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a la parte económica, que fueron 3 puntos importantes. Primero, las relaciones de servidumbre y las relaciones económicas de carácter feudal, ¿no? O sea, había una relación de servidumbre y las relaciones económicas que era un carácter feudal. La continua crisis económica, la falta de recursos para la subsistencia y alimentos para el pueblo. Esto generaba descontento contra el gobierno del zar. Había hambre, no había alimentación, hubo obviamente la necesidad de hacer esa revolución porque la gente se moría de hambre, ¿no? O sea, había más pobres, no había trabajo, ¿no? La mala distribución de las tierras en Rusia, el 40% de las tierras fértiles y de pastoreo pertenecían a los nobles, o a los boryados, y a los campesinos terratenientes, que eran los kulacas, y al Estado. O sea, era bien, bien mala distribución, ¿no? De cómo se manejaba la economía en Rusia, ambos en la parte de los terrenos agrícolas, ¿no? Vamos con la parte política. Autocracia y abuso de los zares. Recibió recibió el decidido apoyo y respaldo de la burocracia estatal, la nobleza terrateniente y la Iglesia Católica Ortodoxa, todas ellas beneficiadas por el régimen. Es decir, como todos ellos estaban a favor, daban el visto bueno al zar. Así sea algo malo, le decían sí al zar.
La Primera Guerra Mundial demostró la ineficiencia del zar, de su corte y de la aristocracia para hacer frente a la crisis. El debate en torno a la continuidad de la guerra del ejército ruso sería detonante para la Revolución Socialista en el año 1917, ¿no? O sea, no quedaron muy bien los rusos, porque recordemos que Alemania perdió. Al perder Alemania, obviamente, los que estaban a favor de Alemania, obviamente les afectó, ¿no? Acá una línea de tiempo, el año 1921, Albert Einstein recibe el premio Nobel, pero antes, en abril de 1917, Estados Unidos le declara la guerra a las potencias centrales, ¿no? En el año 1922, la proclamación del Estado Libre de Irlanda. En el año 1926, coronación de Hirohito como emperador de Japón. Y en el año 1928, inicio del primer plan quinquenal. ¿Sí? Esa es la era de la línea de tiempo, cómo se iba dando. Vamos a continuar. Dice acá, ya hemos visto la parte económica, la parte social, la parte económica, el daño que estaba afectando. Obviamente, la gente se moría de hambre, no había trabajo, la mala distribución de la tierra, la parte de los servidumbres tenía relación económica en la parte de carácter feudal. En la parte política, la autocracia era la que la lideraba, eran muy abusivos los zares, tenían el respaldo, obviamente, de los burócratas estatal, de los terratenientes, de la misma Iglesia Católica Ortodoxa, y obviamente eso se vio afectado en la Primera Guerra Mundial cuando ellos perdieron, y obviamente el desonante que hubo fue cuando el ejército comenzó a quedarse en nada, y ahí fue donde todos vieron qué tipo de zar tenemos, o sea, no había la seguridad o la seriedad misma. Sigamos. Sociales. La desigualdad entre las clases sociales en Rusia, la inmensa mayoría de la población rusa era campesina. Más del 80% de esa población era campesina que vivía en condiciones infrahumanas. Por otro lado, el proletariado recibía bajos sueldos y laboraba entre 12 y 15 horas diarias. Imagínense. Entre esas horas, el mal pago, la gente era campesina, que era el 80%, imagínate, solamente era el otro, el otro 20% era gente que, obviamente, eran los burócratas, era gente que tenía poder y que estaba en el poder, tenían buena condición económica, buenos sueldos. En cambio, el 80% que era gente pobre, gente que vivía del campo, tenía un pago miserable y pagaba solamente, y trabajaba solamente en 12 a 15 horas diarios, ¿no? Vamos con la ideología, difusión de ideas de los pensadores socialistas científicos como Karl Marx y F. Engels. En 1898 en la ciudad de Minsk, Bielorrusia, se funda el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, el POSDR, primer partido marxista ruso que luego se va a dividir en dos facciones, los bolcheviques y los mencheviques. Imagínense, ya hubo esa idea, ese pensar. Supuestamente era un partido demócrata socialista, pero sin embargo se deshizo y se formaron dos. Vamos a algunos datos referentes a ellos. Los mencheviques y los bolcheviques. División surgida por el Congreso del Partido Obrero Socialista Demócrata ruso a causa de las discrepancias sobre la organización y táctica del partido. Las tesis leninista fueron apoyadas por la mayoría, por los bolcheviques en Rusia, y combatidas por la minoría, por los mencheviques. Lamentablemente, dentro del mismo partido hubo esa forma de pensar diferente, se dividieron, pero los que estaban a favor de Lenin, que eran los bolcheviques, lo defendían, y los que estaban en contra, que era la minoría, eran los mencheviques, ¿no? Un poco que fue parte de lo que ocurrió en la revolución misma, ¿no? Como que la minoría quería todavía continuar con la manera de trabajar de los zares, mientras que los bolcheviques no, estaban en contra de ellos. Vamos con las etapas de la revolución. La etapa de los mencheviques, ¿no? Que fue la revolución de febrero, ¿no? Vamos con la etapa de los mencheviques. ¿Qué dice la etapa de los mencheviques?
A ver, decíamos, Revolución de Febrero, antecedente de la Revolución Liberal del año 1905, es decir, 9 del 9 al 9 del 1, 22 del 1 de 1905. Esta es la duración, los tiempos que ocurrió, ¿no? Se trató de un movimiento social y político de carácter democrático liberal en contra del Estado despótico del zar. La crisis económica, la falta de libertad, así como la noticia de un seguro fracaso de las tropas rusas en la guerra ruso-japonesa en 1904, potenciaron el malestar generalizado. Se produjo el Domingo Sangriento, 22 del 1 del año 1905, hecho por el cual el zar fusila una manifestación pacífica en San Petersburgo, cerca al Palacio del Invierno, residencia del zar Nicolás II, matando aproximadamente 200 manifestantes y dejando más de 800 heridos. Este suceso generó más protestas y huelgas en las principales ciudades rusas. La sublevación de campesinos y motines en las Fuerzas Armadas, como la sublevación de los soldados en el acorazonado Potikin, 14 del 6 de 1905, ¿no? Debido a este se crea el Durman y se desarrollaron los primeros soviets, consejos de obreros, campesinos y soldados. Líder del menchevique fue Alexander Kerenskek. Orientación moderada burguesa. Ciudad importante, Petrogrado. Desencadenante las derrotas rusas en la Primera Guerra Mundial, batallas de Tannenberg y los lagos de Masurianos ante Alemania, lo que generó el descontento y la rebelión general del pueblo ruso. Desenlace, el zar Nicolás II abdica a favor de Dumas y más tarde el gobierno de Keringen toma el poder y se instala en el gobierno provisional dirigido por él, que adopta la siguiente medida: libertad de pensamiento, sufragio universal, convocatoria a una asamblea para redactar a la Constitución y decisión de continuar con la Primera Guerra Mundial, manteniendo en el Estado y en muchos antiguos colaboradores y fieles aliados del zarismo. Es decir, cuando, la primera etapa fue los mencheviques. Recordemos que los mencheviques fue la minoría que estuvo en contra de los de Lenin, ¿de acuerdo? Fue la minoría. Entonces, al ser la minoría, obviamente, ellos estuvieron, en este caso, en contra de lo que estaba haciendo Lenin. Ellos entraron, pero hubo un error fatal que hizo Sara en ese entonces, ¿no? Mató a varios manifestantes, dejando obviamente heridos 800, ¿no? Supuestamente una manifestación pacífica, cometió el error de pasar eso. Ya tuvo antecedentes en el sentido de que no había un buen gobierno, habían perdido la Primera Guerra Mundial, para cómo con Japón perdieron, ¿no? ¿Y qué es lo que hubo ahí? Una sublevación. Dentro de esa sublevación hubo un cambio entre el líder menchevique, Alexander Kering, que tomó el mando del gobierno, tuvo algunas decisiones, como el caso, redactó una nueva constitución, en la cual un sufragio universal, que todos voten, la libertad de pensamiento, porque antes la persona que tenía un pensamiento distinto al zar era ejecutado, en muchos casos era llevado a otros lugares, ¿no? De trabajo forzado. O sea, y si tú te percatas todo ello, lo vamos a seguir viendo actualmente acá. Por ejemplo, en caso de Corea del Norte, es un caso increíble, ¿no? O sea, allá tú no puedes hablar mal del presidente, porque si no te vas preso, y lo peor que no solamente eres tú, sino toda tu familia y las generaciones que siguen, ¿no? Y es la manera como hoy en día, en siglo XX, 2024, todavía hay esos pensares, ¿no? Sigamos. Ya hemos visto la etapa de los mencheviques, vamos a la etapa de los bolcheviques, la Revolución de Octubre. En esta etapa donde se concilia la toma del poder de los bolcheviques y de las, un ratito, ya.
y de los soviets, instalándose en el socialismo en Rusia. Sí, imagínense. Recordemos que en el caso de los mencheviques era una orientación moderada burguesa, moderada, no fuerte. Terminada ella, viene obviamente la etapa más fuerte, que es la etapa donde ya deja de ser burguesa y viene el socialismo, ¿no? Al mando obviamente de Vladimir Ilyich Ulyanovich y Lenin, ambos los líderes. Los bolcheviques rechazaban rotundamente la continuidad de Rusia en la Primera Guerra Mundial y esto provocó que en marzo de 1917 se hiciera un llamado a la insurrección del gobierno de Karish. Más tarde, en julio, se producen duras protestas de masas de obreros con la consigna todo el poder de la Siovics. El 25 de octubre, el calendario juliano, estalla la gran revolución preparada y dirigida por Lenin. El Comité Militar Revolucionario tuvo destacada participación en la rebelión. Luego se produjo la huida de Keris y Lenin instauró la dictadura del proletariado para asegurar la revolución socialista y evitar el regreso del zarismo. Lenin fue elegido primer ministro del Estado soviético y se estableció el Consejo de Comisarios del Pueblo. Especie de ministerios y Troquis se encargó de la organización del Ejército Rojo y fue ministro de Asuntos Exteriores. Medida la revolución bolchevique. Se, se confiscó latifundios y se procedió a reparto de tierras a los siovis. Se expropió industrias y fábricas que pasaban al control de los obreros y asimismo se analizó la banca. Fusilamiento del zar Nicolás II y su familia. Firma del tratado de Brest-Litovsk con Alemania, con ello Rusia se retira de la guerra. Aplicación de la ENP, nueva política económica, capitalismo restringido. Nacimiento de la URC, Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año 1922. Ahí tenemos a Lenin, ¿ya? Y acá vamos a hacer un alto acá, en el caso de Lenin. Si ustedes leen, de repente ustedes se habrán visto por YouTube o habrán contado o investigado, cuando leemos un poco esto, aquí nos hacen recordar cuando leemos, por ejemplo, a ver, cuando leemos esto, se confiscó latifundios y se procedió al reparto de las tierras en los Siovis. ¿Qué nos hace recordar eso? Algunos gobiernos actuales, ¿no? Como hay gobiernos en América Latina y fuera de ella que manejan eso, ¿no? La expropiación de industrias y fábricas para el control de los obreros, ¿no? Mire, si bien es cierto, no estamos en contra, o de repente hay muchas partes, pero muchas personas que no están en contra de ser nacionalistas, pero también hay que ver algo importante. Mucha parte de las inversiones extranjeras que hay han hecho que exista un libre mercado. Si fuésemos Corea del Norte, como por ejemplo, hay muchos países, uno de ellos Corea del Norte, que es cerrado y todo es solamente dentro y no hay inversión, a veces el Estado no es solamente se ayuda solo, tiene que también tener apoyos también de muchos estados. Todo país necesita apoyo de otros países. Y ahí donde existe lo que es la parte de la inversión extranjera, ¿no? Pero si tú solamente vas a ver solamente la parte nacional y vas a todo colocar la parte nacional, ¿qué vas a brindar tú de libre mercado? No es parte del Estado como democracia, ¿no? En cambio, el socialismo manejaba de esa manera, ¿no? Era expropiarse, decir que el obrero era el que daba todo, mira, hasta mandó a fusilar a personas cuando, si hablamos de una república eh, libre, no llegar a ese punto, ¿no? Firmaron un tratado con Alemania como para decir, sabes que ya no vamos a participar en la guerra, el nacimiento de la URS como una república socialista soviética, un cambio total hubo en esa parte, ¿no? A partir del año 1922. Eso lo que hicieron obviamente los bolcheviques, que, pero recordar, los bolcheviques estuvieron a favor, los bolcheviques, ¿no? De
obviamente a favor de los partidos, de los obreros, de los partidos marxistas, ¿no? Vamos a ver otro punto. El gobierno de Joseph Stanley, que duró el año 1924 hasta el año 1953. Johnny Stalin sucedió a Lenin en el poder tras la muerte de este el 21 de enero de 1924. Se muere Lenin y entra John Stalin. Para asegurar su poder, eliminó opositores y líderes de la revolución en los llamados juicios de Moscú, aplicando los llamados planes quinquenales. A partir del año 1928, programa de desarrollo por 5 años, en su mandato se llevaron a cabo dos planes quinquenales. El tercer plan se vio interrumpido por el ingreso de la URSS en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, Lenin muere y entra Stalin. Stalin entra pensando en planes quinquenales, pero solamente se hace una, pero una ya no, porque Rusia regresa a la Segunda Guerra Mundial a participar. Consecuencias de esta revolución fueron que la liquidación de la monarquía zarista, la economía rusa adquirió un carácter socialista dirigida por un solo partido político que centralizó el poder. Con el paso de los años, la Unión Soviética va a ejercer influencia sobre otros países, originando más tarde la Guerra Fría, capitalismo contra socialismo, por el control de las áreas de influencia y por la hegemonía mundial. ¿Sabías que Georgi Yamimovich Rasputín fue conocido como el monje loco? En 1803 llegó a San Petersburgo y presentó a la zarina Alejandra por medio de la hipnosis, buscó al hijo de Zar, ¿no? Entonces, de importancia. A ver, acá un punto que quiero decirle, chicos, eh, importante. Es bueno que ustedes lean esto de acá, de cómo era antiguamente la Revolución Rusa, cómo se formó, que obviamente si es que leemos no es, no es tan bueno para un país. Por eso recién en el año 1992 es donde se deshace y comienzan a independizarse muchos de ellos, pero obviamente Rusia no deja de ser un país socialista, sigue manteniéndose, pero ya no es esa Unión Soviética fuerte, ¿no? Entonces, algo importante es que ustedes tienen que saber antes de decir o escuchar algo referente de algunas palabras que hemos utilizado, como es lo que es la parte helenista, marxista, saber de qué se trata, saber de qué es lo que uno quiere decir, ¿no? Para poder confrontar y contestar preguntas referente a ese tema, ¿no? Porque hay muchas personas que hablan, pero no saben lo que están hablando, ¿no? Pues es parte importante de la historia y saber más referente a ello. Bien, vamos a ver las actividades de aplicación. Vamos a comenzar entonces con las actividades de aplicación, cada uno de ellos. Bien, comenzamos entonces con la primera parte. Dice, la difusión de los planteamientos de Karl Marx y Friedrich Engels en Rusia es una causa de tipo económico, social, cultural, demográfico, ideológico. A ver, quiero sus comentarios en el Zoom de chat, o que me lo digan, por favor. Eso lo vamos a encontrar justo acá. Acá lo vamos a encontrar. Acá está, mire. Difusión de las ideas de los pensadores del socialismo, ¿no? En el año 1898, en la ciudad de Minsk, Bielorrusia, se funda el partido. O sea, ideas de pensadores del socialismo. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿Mm? Ahí, ¿cuál sería la respuesta? Fue social, ideológico, económico, político. A ver, chicos, escriban o digan. A ver, ¿quién me escribe ahí por el chat? A ver, o quién me dice. No está ahí, a ver, vamos a ver.
Eduardo Rojas, buenos días. Dime, ¿cuál sería la número uno para ti? Eduardo, Adriana, ¿me podría decir Adriana? Ariana Sotelo. Dígame. ¿Cuál sería la respuesta Bueno, en la uno? mm, ¿Cuál? cultural. Cultural. ¿Segura? A ver, ¿quién más me dice por ahí? A ver, Yamilé Gallinapa. Buenos días. ¿Cuál sería tu respuesta? Profesor, ¿Cuál sería tu respuesta con referente a la uno? ¿es ideológica? Muy bien, claro, es ideológica. Ideológica fue su idea de ellos. Muy bien, ideológica, perfecto, excelente, muy bien. Gran líder y sucesor de Lenin en el poder y aplicó los planes quinquenales con el fin de modernizar la agricultura en Rusia y lograr una máxima industrialización. ¿Nos referimos a quién? ¿Trotsky, Alex, Tito, Rules o Stanley? A ver, ¿quién me dice? Valeria, buenos días, Valeria. ¿Cuál sería la respuesta en la número dos? ¿Quién fue el sucesor de Lenin? ¿Murió Lenin? ¿Quién nos sucedió? Valeria. A ver, ya me contestaron por ahí alguien. A ver, Souli Sánchez y Alejandra Cristóbal me contestaron. A ver, sí, Souli Sánchez, la C, claro, Stanley, fue Stanley el que lo sucedió. Recordemos que cuando él murió, Lenin, él lo sucedió, pero él hizo lo que son lo que es aplicó los planes quincenales. Uno de ellos sí se dio, pero el otro no se pudo dar porque Rusia participó en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, sigamos. La Revolución Rusa en el año 1917 atravesó por dos etapas bien definidas. Una, la democracia burguesa y otra, la corte radical socialista, siendo los líderes máximos de ambas etapas, respectivamente, ¿quiénes? Kerenis y Trotsky, Marx y Ellis, Kerenis y Lenis Stalin o Plejanovsk con Brenex. ¿Cuál sería? A ver, ¿quién me contesta esta pregunta? Recordemos, a ver, acá hubo uno que me ha contestado. Alejandra Cristóbal, muy bien Alejandra, claro, fue Kerenis que fue a ver, vamos a ver acá. El nombre se me hace bien difícil. Los mencheviques y Lenin, que fue los bolcheviques. Muy bien, claro, muy bien. Ajá, muy bien, muy bien. Exacto, sigamos acá. Ajá. Una de las consecuencias del alcance mundial de la Revolución Rusa va a ser el surgimiento de la Guerra Fría, año 1945-1991. En este periodo de la Guerra Mundial, el socialismo soviético se enfrentó y se opuso al esclavismo, feudalismo, comunismo, capitalismo o mercantilismo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería ahí la respuesta? ¿Cuál sería ahí su respuesta? Ya ve, chicos. ¿Cuál sería?
¿Cuál sería su respuesta, chicos? A ver, ¿quién me ha contestado? Una de las consecuencias del alcance mundial fue ¿cuál? El capitalismo. Recordemos que fue el capitalismo en sí. ¿Ya? Veamos acá. Sigamos. Obtuvo el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en Rusia tras la Revolución, así como la organización del Ejército Rojo, y nos referimos a quién tuvo esa participación del Ejército Rojo. A ver, recordemos acá un poco, porque también está eso referente a ello. Ahí está la pregunta anterior, ¿no? Con el paso de los años, la Unión Soviética ejerce influencia sobre los pasos dirigidos más tarde la Guerra Fría, capitalismo contra el socialismo. Ya, muy bien. A ver, veamos la pregunta. El ejército rojo, ¿quién fue la cabeza de ese ejército rojo? Acá está, miren, veamos acá. Dice, comienza de acá, dice, el 25 de octubre del calendario juliano estalla la Gran Revolución Rusa y dirigida en la Gran Revolución preparada y dirigida por Lenin. El Comité Militar Revolucionario tuvo destacada participación de la rebelión. Luego se produce la huida de Kerensky y Lenin instaura la dictadura del proletariado para asegurar la revolución socialista y evitar el regreso del zarcismo. Lenin fue elegido primer ministro de Estado soviético y se estableció el Consejo de Comisarios del Pueblo. Ejercicio de ministerios. Y Trotsky se encargó de la organización del Ejército Rojo y fue ministro de Asuntos Exteriores. Entonces, ¿quién fue el encargado? ¿O quién fue, como dice acá la pregunta, ministro de Relaciones de Rusia y de la Revolución, así como también organización del Ejército Rojo? ¿Quién fue? A ver, ¿quién me responde? ¿Quién fue el Ejército Rojo? Eduardo, ¿quién fue? Contéstame por el chat. A ver, Valeria. Soy Valeria. ¿Quién me puede contestar? Alexandra, Ariana. Acá sería León Trotsky. Él es la cabeza. ¿Ya? La Revolución Rusa en el año 1905 logró el establecimiento de la Duma o Parlamento y finalmente fue revolución. Ya. Finalmente fue, a ver, de nuevo, de nuevo. La Revolución Rusa
Bien, chicos, estábamos diciendo entonces la pregunta. La Revolución Rusa en 1905 logró el establecimiento de la Duma o Parlamento y finalmente fue revolución socialdemócrata triunfante, socialista de fracaso, burguesa victoriosa o campesino que no tuvo éxito. ¿Cuál sería ahí? ¿Cuál es ahí la respuesta? Sí, muy bien. Muy bien, a ver, veamos primero. ¿El socialismo democrático triunfante? No. A ver, ¿qué? Un ratito, un ratito. Ya. ¿Qué nos dice referente a ello, de referente a la Duma? Dice así, la Duma, aunque era un cuerpo legislativo, tenía poderes limitados. El zar Nicolás II conservó el control sobre el ejército, la policía y la burocracia. Además, podía disolver la Duma a voluntad. La Revolución de 1905 logró algunos cambios, pero no logró una transformación radical del sistema político ruso, ¿no? La Revolución Neolítica fue un punto de inflexión en la historia de Rusia. Demostró la fragilidad del régimen zarista y la creciente insatisfacción del pueblo ruso. La revolución también contribuyó a la formación del partido político sin movimientos revolucionarios que jugarían un papel importante en la Revolución Rusa en el año 1917. Entonces, dice bien claro, Revolución Rusa de 1905 logró el establecimiento de la Duma o Parlamento y finalmente fue revolución. ¿Qué revolución fue ahí? ¿Socialista demócrata? No. ¿Socialista del fracaso? No. ¿Burguesa, burguesa del fracaso? Sí, fue del burguesa porque recordemos que ellos tenían una manera de trabajar a la burguesa, tenían varios zares, tenía ahí. Veamos con la siguiente. Las principales fuerzas sociales que impulsaron la Revolución Rusa en octubre de 1917, dirigida por el partido bolchevique, fueron, veamos qué dice el partido bolchevique. Acá están, los bolcheviques. Desarrollo de los bolcheviques rechazaban rotundamente la continuidad de la Rusia en la Primera Guerra Mundial. Esto provocó que en marzo de 1917 se hiciera un llamado a la insurrección del gobierno Kerensky. Más tarde, en julio, se produjo duras protestas de masa de obreros que consignaba todo el poder de los siovis. El 21 de octubre, el calendario julián está de la revolución preparada y dirigida por Lenin. El Comité Militar Revolucionario tuvo destacada participación de la rebelión. Es decir, el Comité Militar Revolucionario tuvo destacada participación en la rebelión y luego se produjo la huida de Kerensky y Lenin instauró la dictadura del proletariado para asegurar la revolución socialista y evitar el regreso del zarismo. Entonces, la pregunta es bien dada acá, bien clara. Dice, las principales fuerzas sociales que impulsaron la revolución rusa en octubre de 1917, dirigidas por el partido bolchevique, fueron obreros, campesinos y soldados, burgueses no, porque los burgueses eran los zares, partidos políticos enemigos de zarismo no eran partidos políticos, trabajadores opuestos a la guerra tampoco, siovis del Petrogrado y Moscú, siovis, ya, ya, siovis y Petrogrado y de Petrogrado y Moscú, no. Entonces, en este caso son los obreros y los campesinos. Entonces, ya tenemos acá, ya, digamos. La primera etapa de la Revolución Rusa de febrero-marzo de 1917 estuvo dirigido por los mencheviques, los bolcheviques, los eseristas, los monarquistas o los trotskistas. Para comenzar, la C y la D la he anulado. Febrero-marzo de 1917,
Vamos a ver, justo acá habla sobre uno en febrero. Febrero. Revolución de febrero, menchevique, octubre fue 1910, marzo, llamado, acá está. En el caso de los mencheviques fue 900, entonces en este caso fueron los bolcheviques. Los bolcheviques. Vamos a la siguiente. La revolución de los bolcheviques dirigida por Lenin también se le conoce como la Revolución Gloriosa, la Revolución de Octubre, la Revolución de Febrero, la Revolución de Leningrado o la Revolución de los Anarquistas. Vamos a ver con qué otro nombre recibe esa revolución. Bien, acá está. Revolución de Octubre, ¿no? Hasta etapa donde hasta Revolución de Octubre, los bolcheviques. Justo está acá. Revolución de Octubre. Ahí está. Los bolcheviques. Listo. El episodio conocido como el Domingo Sangriento trajo consecuencia del fusilamiento de los manifestantes rusos por orden del zar Nicolás II. Dicho episodio de la historia rusa ocurrió en la ciudad de Ucrania, no. Kazán tampoco. Novgorod tampoco. Moscú tampoco. Tampoco. En este caso sería de qué? Petersburgo. Ajá. No, no puede ser. Kazán. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Justo está en esta primera parte. Esto referente a lo que nos dice. ¿Cuál es como la noticia de seguro fracaso? Ya. Ya, acá está. Se produjo el domingo sangriento, 22 del 1 de 1905, hecho por el cual el zar fusila a manifestantes a una manifestación pacífica en Petersburgo. Acá está. Entonces, la respuesta sería San Petersburgo. Ahí está. Listo. Ok. Perfecto. Bien, chicos, acá estoy dejando un trabajo. Actividades de extensión. Son 3 preguntas. ¿Cuáles son las causas políticas del estallido de la Revolución Rusa? Menciona 4 personajes pertenecientes al estallido de la Revolución Rusa. En Rusia, ¿qué era el Duma y cuándo surgió? Justo lo mencioné antes. Lectura que tienen que ver ahí, ¿no? La lectura que tienen que tener ahí, ¿no? Referente a estar en los planes quinquenales, ya que ya lo hemos mencionado, y responde las preguntas: ¿qué objetivo buscó lograr Stalin al llevar a cabo los planes quinquenales? ¿Qué opinión te merece la medida tomada por el gobierno de Stalin al llevar adelante sus planes quinquenales? ¿Ya? Eh, a ver, el día de ayer estuve recibiendo sus trabajos, chicos, ¿ya? Sus trabajos de ustedes, ya, y bueno, miren, voy a decirles algo para que por favor no se vuelva a repetir. Tratemos de ser ordenados, chicos, en su presentación. Yo estoy observando muchos de ustedes que me presentan su trabajo, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? De que no me están presentando correcto. Imprimen el documento, escriben con lápiz y a veces no se entiende. Yo les pido, por favor, cuando yo le digo en Word, ¿qué les digo? ¿Yo por qué le digo en Word? Porque tú puedes hacer esto en Word, por ejemplo. Mira, yo estoy acá, jalo y respondo, ¿sí? Y me lo envías, este mismo documento, no hay problema, porque acá yo te lo voy a enviar, lo puedes transformar como yo te lo mando en PDF, lo transformas en Word y lo puedes enviar de esa manera. No hay problema, no hay problema, chicos, no hay problema, ¿ya? Lo que quieres es orden. Ahora, si es que tú lo has impreso y lo vas a escribir con un lápiz, mejor agrégale una hoja adicional, coloca número 1, pones actividad, número 1 responde la pregunta, número 2 responde y ordenado, que se entienda la letra, por favor, para yo poder ver. ¿Ya, chicos? Es únicamente lo que les pido, nada más. ¿Ya, chicos? Bien, muchachos, nos estamos viendo. Cuídense. Hasta pronto. No, profesor. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego.